9 de la mañana con 9 minutos para este día viernes 2 de mayo del 2025. Les recordamos que estamos en vivo y en directo en nuestras diversas plataformas y desde las 8:30 horas en adelante nos encontramos en vivo a través de Facebook y también a través de YouTube. En Facebook nos encuentra como Radio Polar y en YouTube nos encuentra como Polar Comunicaciones. Antes de empezar este bloque, junto con Damián vamos a calle Bories, a través del Domo 360. Les vamos a comentar brevemente cómo se encuentra nuestra ciudad, información que nos proporciona AccuWeather.com. Cambió un poquito el panorama, cielos tenemos en estos instantes parcialmente nublados, ya hay más nubes que en el bloque anterior. La temperatura actual es de 3 grados, con sensación térmica de 0. La velocidad del viento en promedio alcanza 21 kilómetros por hora y el porcentaje de humedad un 99%. Ahí sí, viento 21 kilómetros por hora y la humedad un 99%. Vamos a estar conversando en estos instantes junto con nuestra siguiente invitada. Nos referimos a la directora regional de la Junji. Vamos a conversar junto con Paola Valenzuela Pino. Directora, buenos días. Gracias por estar en el Buenos Días Región. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muy bien. Agradecida de esta invitación que podamos conversar de algunos temas. Y está muy bonito el estudio, como le decía, quedó muy, muy lindo. No, muchas gracias por su visita. Bonito diseño. Muchas gracias por su visita, por venir al matinal. Y bueno, sí, lo del estudio, pertenencia territorial, sí. Este tema de la región plasmado en todo lo que tenemos acá desde septiembre del año pasado que tenemos este estudio. Así que igual muchas gracias por su comentario. 22 de abril del año 70 parte Junji, junto Correcto. Con eso también toda la hoja de ruta de la educación parvularia a nivel nacional, también su presencia en la región de Magallanes. Tengo varias cosas que aprovechar de preguntar respecto a eso. Sensaciones que hay al respecto de los equipos de trabajo, en las educadoras, en los técnicos de párvulo también. 55 años de la Junji. Sí. Bueno, la verdad es que agradezco este espacio porque podemos conversar ya un poquito pasado la fecha, que es importante. Yo conozco a la institución por un tema de formación de educadores párvulos, ¿cierto? Uno conoce en el estudio el origen y el aporte que ha hecho esta institución de educación parvularia. Y ya ahora de grande, desde hace un tiempo, ya un poco más de 2 años, soy parte de la institución y al conocerla al interior uno puede efectivamente valorar y darse cuenta de este tremendo proceso de desarrollo como institución educativa. Considerando la trayectoria en términos no solo de la construcción y de tener más establecimientos. La Junji hoy día esta institución tiene 21 jardines infantiles, más programas, por lo tanto son alrededor de 24 establecimientos, por llamarlos así en su categoría, funcionando en toda la región, en todas las provincias, y cada vez con mayor conciencia respecto de la importancia. La educación parvularia se ha desarrollado a nivel mundial, con diversos estudios, con diversas propuestas y darnos cuenta de la importancia que tiene que un niño, que una niña pueda asistir a un jardín infantil o a un programa desde la temprana edad, y eso también nos desafía a nosotros, las personas que trabajamos en la institución, y en particular a los jardines infantiles, porque es ahí donde se hace la labor educativa, donde se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, las funcionarias, los funcionarios que están en los establecimientos, todos los años reciben a nuevas generaciones de niños y niñas que pertenecen a distintos contextos, su familia, etcétera, lo que nos va desafiando a comprender cómo aprenden hoy día los niños, de qué manera pueden estar mejor atendidos, y por lo tanto la educación siempre está en evolución, sobre todo a nivel parvulario. Nosotros tuvimos una semana aniversario con hartos hitos importantes, y uno de los que yo creo que es fundamental de resaltar es cuando se hace el reconocimiento a las personas que llevan muchos años en la institución. Porque yo creo que más allá de poder decir cuántos años está una persona, es poder tomar conciencia, tanto de manera individual como de manera institucional, colectiva, el aporte que esas personas cada una ha ido haciendo a la educación de los niños y niñas. Nosotros tenemos personas que llevan 30 años en la institución. El año pasado tuvimos una persona que llevaba 40 años. Entonces, que tú puedas darte cuenta que no es solo permanecer y estar tantos años, sino que darte cuenta de cómo a través de la educación o de la función, porque en el jardín infantil también hay otras personas que trabajan y que son parte de la comunidad educativa, como las asistentes administrativas, el personal de extensión horaria donde hay, los funcionarios de servicios, de aseo. Todas esas personas han tenido que desarrollarse y aprender durante toda su trayectoria para poder dar la mejor atención en educación a los niños y las niñas que se reciben. Entonces,
estamos en permanente cambio, estamos en permanente formación y yo creo que eso siempre es desafiante en el área de la educación, sobre todo entendiendo hoy día mucho más los contextos, como la inclusión, como... yo soy una persona grande, entonces me doy cuenta cómo era la educación en los años 90, en los 2000, ahora en los 2020 y tanto, donde una serie de nuevas situaciones te desafían a comprender que la educación, además, por ejemplo, no se da solo en la sala, sino que están los espacios, los contextos, y por eso también las definiciones de los proyectos educativos de los jardines. Entonces, mi sensación es que es una institución que, pese a tener 55 años, un poco más de medio siglo, se sigue desarrollando y nos sigue empujando a quienes estén y a quienes vengan a seguir pensando en la educación de la infancia de todo el país, pero en particular de esta región. Estamos conversando en el Buenos Días Región junto con la directora regional de la Junji, con Paola Valenzuela Pino, y lo teníamos en nuestro portal web también, lo hemos estado informando durante las últimas jornadas. Junji celebró 55 años con homenajes a funcionarias y funcionarios en la región de Magallanes, y además también en el mismo contexto se homenajeó a funcionarias jubiladas de la institución. Y quiero aprovechar de preguntar sobre este tema como de legado, transición. Me imagino en estos 55 años deben haber casos de personas que fueron parte de la Junji, que después se formaron como profesionales, sea como educadoras de párvulo o técnicos en párvulo, y que se vuelven colegas de personas capaz que las formaron en estos procesos. 55 años, o sea, se debe dar como este tema generacional, de legado, de continuidad, por así decirlo. Sí, sí, lo que usted dice es muy cierto. Nosotros hicimos el reconocimiento, incluso, ahora que usted lo menciona, porque hubo 4 reconocimientos. A las jubiladas, como dice usted, personas, cierto, que cumplen ya su tiempo y tienen que retirarse, y su trayectoria también ha sido importante en el desarrollo de la institución en la región. Las personas que cumplieron años de servicio, también a los amigos de la infancia, que son personas que se destacan por también estar ahí muy atentos a lo que se necesita en los jardines infantiles, y también hicimos trayectoria y más allá de la Junji. Y más allá de la Junji tiene el sentido de personas que trabajando en la institución se destacan por alguna actividad en particular, que hace que el nombre de la Junji también salga desde el establecimiento, por ejemplo. Y ahí tenemos una funcionaria que fue párvulo del jardín, fue párvulo en Porvenir, y ahora es funcionaria, es una técnico en párvulo que además está muy reconocida en la comuna porque hace distintas iniciativas relacionadas con la actividad física y con otras temáticas, y ella contaba esa historia. Ella fue párvula del jardín. Tenemos también apoderados, ahí también quisimos destacar esa semana el Jardín Caperucita, que dentro de este marco aniversario también cumple 50 años ahora en julio, y que ya desde ahora de abril partimos ya con ciertas actividades, ¿cierto?, como para conmemorar. Y ahí también hay apoderados que fueron ellos párvulos del jardín, después llevan a sus hijos e incluso a sus nietos. También, como menciona usted, hay personas, por ejemplo, técnicos en párvulo que han desarrollado también el interés por estudiar educación parvularia, y hoy día transitaron como técnico en párvulo, y una vez que obtuvieron sus títulos, hoy día también se desempeñan como educadoras. O sea, la institución ha sido su escuela formadora, que les ha permitido no solo tal vez en muchos casos ser párvulo o párvula de la institución, sino que ingresando a la institución con una determinada tarea o función o profesión, también han podido estudiar, han encontrado que a lo mejor necesitan o les gusta, porque tiene sus características ser técnico o ser párvulo, pero hay personas que les gusta seguir avanzando, por supuesto, y han tenido la posibilidad de estudiar y además de permanecer en la institución. La institución también, frente a cupos, cualquier cargo que se dé para mejorar la gestión en la región, primero parte convocando a sus propios funcionarios a que participen y concursen. Por lo tanto, ahí hay un reconocimiento y una valoración por la formación, ya tanto sea individual o que da la institución, para que las personas se mantengan en la institución y puedan seguir aportando a la educación de los niños y las niñas. Quiero también aprovechar de preguntar sobre la experiencia en estos años de ir rompiendo como el tradicionalismo o ciertos mitos o ciertas barreras, ciertas murallas, porque en esta valorización o todavía en este proceso de darle importancia a la educación parvularia, me imagino que años atrás, capaz en los primeros años de la Junji,
era complejo hacer entender todo este tema de la primera infancia, de la educación parvularia, de la importancia del juego, de la estimulación temprana. En definitiva, me imagino que ahora es cada vez menos difícil, pero sigue quedando como estos temas de que gente que cree que es como van a por jugar o a pasar el día, la valorización de la educación parvularia. Sí, lo que usted menciona es importante porque efectivamente el desarrollo de la educación parvularia ha ido marcando desde un enfoque muy centrado en el adulto, en qué hacía el adulto para que los niños aprendieran, y los niños como sujetos pasivos, ¿cierto?, de la educación, del proceso pedagógico. Y eso ha ido transitando, ha ido cambiando porque efectivamente se ha ido entendiendo y comprendiendo, y porque además la ciencia, las investigaciones así lo demuestran, que los niños y las niñas son sujetos de derecho, son personas que requieren una atención que es distinta, una disposición que es distinta desde el adulto, pero que tiene que permitirles desarrollar sus competencias, sus habilidades y su capacidad para ir conformándose en un ser distinto, una persona distinta en este proceso educativo. Entonces, desde la sala cuna, yo siempre doy este ejemplo, desde la sala cuna, cuando un niño elige un determinado juguete, cuando elige una determinada acción, ya está ejerciendo su capacidad de mostrarse como es, y por lo tanto los adultos que están ahí, que son las educadoras y las técnicos, hemos todos que tenido que aprender a entender esa manera y esa expresión que forma parte del proceso que cada niño vive. Entonces hoy día, en nuestros espacios educativos, nosotros nos ponemos al servicio de lo que los niños hacen en una interacción donde nosotros lo que tenemos que resguardar es que estén en espacios seguros, en que estén contenidos, en que podamos proporcionar materiales y recursos no necesariamente comprados, sino que muchas veces que están en el entorno. Yo, como le explicaba, muchas veces el espacio exterior, los espacios físicos que existen, tenemos una naturaleza, parques, monumentos, todos los niños y las niñas pueden aprender estando en contacto en esos lugares. Y el rol del adulto hoy día es más bien de acompañar y de generar acciones, preguntas, desafíos que lleven a los niños a desarrollar sus competencias. ¿Ya? Entonces, el enfoque desde estar nosotros muy encima, muy nosotros queriendo que los niños hagan determinadas cosas, a hoy día ponernos a disposición de este despliegue de habilidades y competencias para que nosotros estemos atentos a lo que los niños necesitan y requieren de acuerdo a la etapa, la edad que están, etcétera, de sus intereses, y por lo tanto hoy día el niño es el centro y no el adulto. Es más bien este adulto mediador. No quiero usar muchas palabras técnicas porque de repente es más complejo de entender para la comunidad en general. A veces hablamos muy técnico nosotros, pero es como más simple, es como entender y meterse en el mundo infantil, comprender qué les gusta hacer, de qué manera, cómo generamos también la interrelación con los otros niños, porque uno aprende con otros niños. Nosotros todos aprendemos en contacto con un otro. ¿Ya? Y nosotros como institución educativa, nuestra responsabilidad en cada jardín infantil es que se den las mejores condiciones, como decía yo, desde la infraestructura hasta el material que está disponible, para que ese niño se sienta seguro de explorar, de tocar, de jugar, de preguntar, de hablar. El lenguaje es central en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, por eso es tan importante que se hable a los niños, que se converse con los niños y las niñas. Y tal como decía usted, aquí también hay otros elementos, como hoy día también el tema de incluir mucho más las culturas. Hoy día hay una gran variedad de culturas, no solamente extranjeras, sino de distintas localidades. De un niño que llega de otra región también es un niño que trae otras características y que hay que también entender y comprender para poner al servicio. Entonces, los desafíos para las personas que están en los jardines infantiles es de estar abiertos y abiertas a esta comprensión del mundo infantil, a seguir capacitándose y aprendiendo para desarrollar una mejor labor educativa, siempre pensando en que los niños que nosotros los recibimos desde los 3 meses y pueden estar con nosotros hasta los 4 años, tengan esas oportunidades. Recuerdo, yo soy de la generación del 96 ¿Ya? Y recuerdo que en primer ciclo básico, que yo estuve desde el 2003 al 2007, se hablaba esto de que, claro, que nuestra generación no era la de nativos digitales, sino que iba avanzando junto con la aparición de estas aplicaciones. Exacto. Y que las que iban a venir después iban a ser desde cero con la natividad digital. Sí. El equilibrio de la educación parvularia actual entre este tema de el ir comprendiendo qué cosas de la tecnología ocupar. Exacto. Y cuáles no, considerando que en mi época, 2003,
Yo me acuerdo de la época preescolar de Pipo, del Conejo Lector, Claro. del Icarito que hicieron como Sí, tipo Encarta sí, digital. Y hoy en día tenemos tablets, hay juegos, el YouTube Kids. sí. He leído cosas de respecto a la pantalla y la Ujú. neuroplasticidad. Sí, El equilibrio en los tiempos de hoy de las pantallas y la tecnología. No todo caricaturizarlo como malo y exacto. algunas cosas también agregarlas. Debe ser Correcto. interesante eso. Sí, es bien interesante. Yo he tenido la posibilidad de interactuar con las dos apuestas, de nada de tecnología y de acercamiento hacia, por ejemplo, el conejo lector y todo eso. Yo creo que lo que es importante es comprender que primero tenemos que desarrollar la comprensión y las habilidades en los niños y en las niñas para el primer disfrute en la primera infancia, ¿ya? Y tal como dice usted, cualquier cosa que uno niegue y que quite genera más interés y por lo general es un manejo poco adecuado. Lo que sí nosotros tratamos de propender, al menos en nuestros establecimientos, si hay necesidad de acceder a algo tecnológico, tiene que ser muy regulado y muy conversado también con la familia. Pero en general, nosotros más bien propendemos al juego espontáneo, a la interacción con materiales concretos, con todos esos elementos, porque además uno tiene que entender que el acceso a la tecnología también tiene que pasar por una decisión personal, en la medida que uno va ganando autonomía y autodeterminación. Y los niños pequeños están en un proceso de desarrollo, inclusive hay estudios que indican que ojalá nada de pantalla, ni siquiera la televisión, porque a veces se nos olvida que la pantalla no es solo el computador, sino que también es el acceso a la televisión. Si no hay un adulto que medie y que esté interactuando con un niño mientras hay acceso a aquello, también no estás enseñando a tomar decisiones, porque después un niño de manera autónoma, cuando sea más grande, puede tomar la decisión si quiere o no quiere ver un determinado o estar en contacto con un determinado dispositivo. Si tú no enseñas hábitos de tiempo, de en qué momento, en las edades primeras, es difícil que después pueda tomar una decisión personal. Entonces, nosotros más bien propendemos y trabajamos con las familias que ojalá el acceso a este tipo de artículos sea posterior a la edad de párvulo, pero si es que hubiera ese acceso, también poder acompañar y darle información a las familias en el espacio externo, que ya no es el jardín, para ese acceso, porque tampoco no es que no exista, y ese es un desafío, uno tiene que manejar y mediar de que hay muchas cosas que existen, pero cómo uno con las familias trabaja y les puede recomendar que hay cosas que es mejor que los niños no tengan acceso a tan temprana edad, por lo mismo que decía usted, se está construyendo todo el tema, nuestro cerebro no está, de hecho no se madura completamente el cerebro hasta los 24, 25 años, entonces tendemos a creer que porque ya son más grandes, ya tienen mayor capacidad, pero no, ese proceso hay que acompañarlo, entonces demasiados estímulos de luz, de ruido, de estas cosas que son como tan rápidas de repente, pueden generar algún tipo de problemática en los niños si no está bien guiado, si no está bien orientado. Entonces nosotros, por lo menos desde la práctica interna de los establecimientos, no tendemos a utilizar mucho estos elementos, pero sí los niños saben que, o sea, hay niños que llegan con celular en la mano, entonces se los llevan de repente los padres o son de desuso, Claro. ¿ya? Pero efectivamente todos sabemos que eso existe. Lo que hay que tratar de hacer es que se introduzca o se trabaje de acuerdo a una intervención que considere las características de los niños. Sabemos que idealmente antes de los 9 años ojalá un niño no tuviera acceso a un celular, por ejemplo. Todo eso lo sabemos y en la medida que podemos ayudarle a las familias a tomar mejores decisiones respecto de la introducción de estos aparatos, estamos apostando también a que el desarrollo de los niños, no solo desde lo cerebral, sino también desde las emociones, desde el enfrentarse a distintas situaciones, va a ser de una calidad distinta a que si solamente dejamos que interactúen. Porque no es lo mismo interactuar con un aparato tecnológico a que un niño juegue con un juguete. Es una de las cosas que hemos tenido la posibilidad de conversar en el matinal desde la educación secundaria y hasta incluso en la educación superior. Este tema de que profesores, docentes, equipos de trabajo en el ámbito educativo han podido ver, sobre todo después de pandemia, las dinámicas de los recreos o de las ventanas, que si en algún momento capaz eran grupitos de amigos que se juntaban a dar en círculo, a conversar, a jugar al ping-pong o lo que sea, hoy en día se ve mucho de estar pegados a las paredes, con tablets, con celular, con los notebooks en los casos de la educación superior, y también volviéndolo a la educación parvularia y a las primeras infancias. Si hace años atrás la tarea era la importancia de la educación parvularia para desde el adultocentrismo,
Me imagino que ahora debe ser también en la práctica para los nuevos padres y las nuevas generaciones de padres, este llamado de decirles, papito, tengan más equilibrio con la pantalla, con la tablet. Yo en la práctica he visto muchas veces en situaciones de trámite, de filas o en situaciones de espera, que el papá o mamá con algún menor, YouTube Kids, o cualquier situación, Sí. la tablet o el jueguito. Sí. Me imagino que ahora esa es como la tarea, por la lucha. Exacto. A eso me refería con que nosotros cuando detectamos situaciones en las cuales pudiera haber un exceso de uso de pantalla o ese tipo de interacciones, se conversa con las familias, de recordar que nosotros somos parte de una comunidad educativa, los jardines, las familias, se conforma una comunidad educativa y cuando surgen inquietudes como estas, de repente que hay niños que a lo mejor pueden estar muy sobreestimulados con las pantallas, se hacen intervenciones y conversaciones. Efectivamente, los ritmos de vida, los cambios en la sociedad han implicado que nuestras estrategias para que los niños estén entretenidos o puedan acompañarnos de repente, es tener que esperar en algún momento, ha caído en esto muchas veces. Por eso también la importancia de que toda la sociedad asuma un compromiso respecto de cómo regularlo o de cómo generar algunos espacios. Hay varios servicios públicos y también algunas empresas particulares, no solo en la región, sino que en distintos lugares, que han generado espacios donde pueden haber niños esperando mientras los padres hacen trámites, por ejemplo. Esa es una iniciativa que es muy interesante. Porque mientras yo espero, el niño no tiene por qué saber que me voy a demorar X tiempo y por lo tanto puedo poner a disposición algunos materiales para que en esa espera ellos también estén haciendo otra cosa y tal vez no solo pegados con la pantalla. Y respecto del uso del celular, ayer o antes de ayer vi una noticia efectivamente donde varios colegios ya, y en acuerdo incluso con los estudiantes, están empezando a dejar los celulares, sobre todo, aparte, y escuché a una estudiante muy claramente decir, hemos vuelto a conversar. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Y se nota más pareciera en los niños más grandes, pero los padres pues, de niños de párvulo también tienen que entender y generar más espacios de conversación con los niños. Muchas veces nosotros creemos que los niños no interactúan con nosotros porque no nos responden. A lo mejor su lenguaje expresivo no está tan desarrollado, pero cuando yo converso con mi hijo o mi hija en un espacio donde estoy esperando, le puedo contar qué trámite estoy haciendo aquí, qué lugar es este, por qué hay distintas secciones, etcétera. Entonces, nosotros a través de la intervención con las familias podemos transmitir estos mensajes para que efectivamente se recobre esa relación más cercana de diálogo y de consideración de la infancia, ¿ya? Porque los niños tienen la capacidad de entender y comprender que en este espacio van a estar esperando y a lo mejor hoy día ya no me entregan el tablet, sino que mi mamá a lo mejor me pasa hasta un cuento o me empieza a conversar de por qué estamos en este lugar haciendo este trámite. Entonces yo creo que tenemos que yo creo que la pandemia efectivamente, como estuvimos tan conectados y fue la forma de mantenernos o trabajando en una relación laboral, generó, incluso escolar, los niños tenían clases por la pantalla, entonces hay que volver a resignificar y yo creo que acciones como las que estábamos comentando se pueden retomar, van a requerir un tiempo también porque estuvimos 2 años bastante fuertes con esas prácticas, pero eso se puede retrotraer en la medida que conversemos y empecemos a generar cambios y a mostrar que esos cambios son válidos. Son las 9 de la mañana con 32 minutos y no solamente hablamos de los 55 años de la Junji, sino también de la educación parvularia, cómo han avanzado los desafíos a través de los años y finalizamos actualmente con este tema de las tecnologías, las pantallas también, las nuevas generaciones de padres, todo eso y mucho más conversamos junto con la directora regional de la Junji, con Paola Valenzuela Pino. Directora, muchas gracias por venir al matinal, un abrazo inmenso a todo el equipo de Junji Magallanes y esperamos estar conversando en otra oportunidad en esta temporada 2025. Sí, muy agradecida de la invitación y cuando quiera siempre va a ser un agrado poder conversar de la educación parvularia y también de nuestra querida institución Junji en sus 55 años. Muy amable. Que tenga buen fin de semana. Igualmente. 9:33, pausa, ya volvemos.